Derechos de los propietarios de una vivienda social. Tiene derecho una persona que adquiere una vivienda denominada social bajo el Decreto Supremo 49 del Ministerio de Vivienda a ampliar la vivienda o un derecho a mejorar la vivienda. El derecho a reparación por desperfectos en la vivienda, de igual manera, lo cual es parte de la responsabilidad civil de la empresa constructora según la Ley General de Urbanismo y Construcción y la responsabilidad infraccional que es la Ley del Consumidor. La responsabilidad extracontractual de las constructoras. Desde que su vivienda cuenta con recepción final municipal, plazo para hacer efectivas las responsabilidades en caso de fallos o defectos que afecten a las edificaciones, que pueden ser de 10 años cuando afectan a la estructura, pueden ser de 5 años cuando afectan a los elementos constructivos o de instalaciones, o 3 años cuando afectan a las terminaciones o de acabado. Es decir, tenemos en garantía, según la ley, de 3, 5 y 10 años cada uno. 3 años para terminaciones o acabados de la vivienda, 5 años cuando afecta a elementos que son de instalaciones o constructivos, y 10 años cuando afecta a la estructura de la vivienda. Con respecto a la responsabilidad de proyectistas y constructores, debemos indicar que los proyectistas serán responsables por los errores en que hayan incurrido, si estos sean derivados daños o perjuicios. Los proyectistas son los profesionales que participan de las constructoras y quienes diseñan el proyecto. Cuando existe algún daño o perjuicio que derive, ¿cierto?, de la ejecución del proyecto, son los proyectistas los responsables civiles frente a algún juicio que se puede instalar en su contra. Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan disponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas. El propietario, primer vendedor de una construcción, será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios. Se considera el propietario primer vendedor a la empresa constructora. Por lo tanto, es la primera responsable con respecto a todos los daños o perjuicios que puedan tener las fallas o defectos constructivos. Con respecto a los deberes y prohibiciones para el propietario, es importante destacar que existe la obligación o deber de habitar la vivienda al menos durante 5 años. Asimismo, existe la prohibición de gravar, enajenar o ceder el uso o goce de la vivienda por el mismo lapso de tiempo, es decir, 5 años. Sin embargo, existen algunas excepciones que permiten que se puedan alzar las prohibiciones. Esto ocurre a solicitud del beneficiario del subsidio o de sus herederos, siempre por causa justificada y autorizándolo así el Serviu mediante alguna resolución fundada. Serviu, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, autorizará la venta de la vivienda bajo la condición de que el pago del precio de esa venta se haga al contado y que el dinero recibido se destine a la adquisición de una vivienda económica o de una vivienda que no sea económica, siempre que cumpla con las exigencias del Manual de Calificaciones Técnicas para Viviendas Usadas. ¿Dónde solicitar el alzamiento de las prohibiciones? El alzamiento de las prohibiciones que establece la ley se solicitan en el conservador de bienes raíces, en cuyo registro figura inscrita la vivienda. Con respecto a la sanción en caso de incumplir las prohibiciones, es importante indicar que Servio podrá exigir al beneficiario la restitución de la totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidio. En este caso es importante precisar de que lo que debe restituir el beneficiario no es el ahorro el cual tuvo que juntar para poder postular la vivienda, sino que el valor total entregado por subsidios por el Estado. Esto equivale al valor de la vivienda en su totalidad. Con respecto al patrimonio reservado de la mujer casada, artículo 150, debemos indicar lo siguiente. Primero, es importante indicar que existen algunos regímenes que son matrimoniales, como la sociedad conyugal, que es el caso más común, también la separación total de bienes y la participación en los gananciales. Con respecto a la sociedad conyugal, como regla general, ¿cierto? El marido es quien administra los bienes, por lo tanto se considera el jefe de la sociedad conyugal. Esto está establecido de aquella manera en la ley. Sin embargo, existen excepciones, como es el patrimonio reservado de la mujer casada, el cual se estipula en el artículo 150 del Código Civil. Con respecto a este patrimonio reservado de la mujer casada,
Es importante precisar que ocurre cuando la mujer está casada en régimen de sociedad conyugal. Solamente en régimen de sociedad conyugal opera el patrimonio reservado de la mujer casada. La mujer trabaja separadamente del marido y la mujer recibe también una remuneración por ese trabajo. Lo que responde al activo del patrimonio reservado de la mujer es toda remuneración producto del trabajo de ella. Asimismo, todos los bienes adquiridos con el producto de su trabajo y los frutos que generen dichos bienes. ¿Cómo acreditar que la mujer casada trabaja aparte del marido y que se le aplique el artículo 150? Por cualquier medio de prueba. Por ejemplo, boletas de honorarios emitidas por la mujer casada, liquidaciones de sueldo, patente comercial, de iniciación de actividades, ¿cierto? Industrial, etc. ¿Cómo acreditar que una mujer casada compró algo, algún objeto o cosa con su patrimonio reservado? Existen dos acepciones. Por un lado, los bienes muebles o los bienes inmuebles. En el caso de los bienes muebles, ¿sí? Hace referencia a todos aquellos bienes que dispone la mujer o que compró producto de su trabajo para la vivienda o para el uso personal. Hablamos, por ejemplo, de objetos como muebles, living, comedor, electrodoméstico, refrigerador, ¿cierto? Televisores, planchas, lavadoras, etc. O también artículos de decoración. Y todo eso se puede acreditar mediante la presentación de boletas, facturas, estados de cuenta, etcétera, que den fe de que ella lo compró. Y en el caso de los bienes inmuebles, es decir, de la propiedad, de la casa, en este caso esto queda indicado así en la escritura pública de la vivienda, que es la escritura pública que está, ¿cierto?, guardada en el conservador de bienes raíces. Los bienes del patrimonio reservado son bienes sociales, pero su administración corresponde a la mujer. Se le mira como separada de bienes respecto de su marido. Con respecto a la vivienda social y el patrimonio reservado de la mujer casada, es muy importante poder precisar las consecuencias de comprar la vivienda social bajo este artículo 150. Es importante precisar que cómo opera el patrimonio reservado de la mujer casada durante la vigencia de la sociedad conyugal, es decir, durante el tiempo en el cual la pareja sigue casada. En este caso, la vivienda adquirida por la mujer bajo el régimen de patrimonio reservado a la mujer casada como vivienda social, esta vivienda ingresa a la sociedad conyugal, por lo tanto pasa a ser parte de esta sociedad. La vivienda es administrada por la mujer y podrá venderla, arrendarla, grabarla, cederla, etcétera, sin autorización ni necesidad de comparecencia del marido. Esto ocurre, insisto, durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa cuando termina la sociedad conyugal? Cuando se lleva al término de esta sociedad, es decir, cuando concurre, ¿cierto?, alguna causal de término del matrimonio, como el divorcio, la nulidad o la muerte de alguno de los miembros de la sociedad conyugal, marido o cónyuge, ¿cierto? Eh, Existe también la sustitución o cambio de régimen matrimonial, es decir, cuando termina la sociedad conyugal, ya sea porque una persona, por ejemplo, pasó de sociedad conyugal a eh, separación total de bienes, o cuando hubo divorcio o muerte. En este caso, al término de este régimen de sociedad conyugal, cualquiera sea su causa, indicábamos, ¿cierto?, la muerte, el divorcio o el cambio del régimen matrimonial, se originará una comunidad de bienes. La comunidad de bienes está compuesta por los bienes propios de cada uno de los cónyuges y también por los bienes sociales, es decir, bienes que adquirieron en conjunto. Y también de aquí se destaca o se separa lo que es el patrimonio reservado de la mujer casada, como he indicado anteriormente. El residuo que queda tras el retiro de los bienes propios se denomina gananciales. ¿Cierto? Es decir, al momento de retirar los bienes propios que cada uno puso en la sociedad conyugal y también sacar el patrimonio reservado de la mujer casada, se producen lo que se llaman los gananciales. En este caso, la mujer tiene dos opciones. La primera es aceptar los gananciales. Y cuando la mujer acepta los gananciales, si la vivienda era el único bien social que pertenecía a la sociedad conyugal, pertenecerá por partes iguales a ambos cónyuges. Y si hay más bienes aparte de la vivienda que compró la mujer, esta, junto con las demás, deberá repartirse en partes iguales entre los cónyuges. Pero existe el otro caso, que es cuando la mujer renuncia a los gananciales. Y cuando la mujer renuncia a estos gananciales, la vivienda pertenecerá exclusivamente a ella, pues podrá retirar todos los bienes que correspondan a su patrimonio reservado según indica la ley. También existe en el caso de divorcio, sabemos que la mujer debe decidir si acepta o no renuncia a los gananciales, ¿sí?, como indicábamos anteriormente. Si acepta
si decide aceptar, ¿cierto?, la participación de gananciales, entonces su vivienda adquirida bajo el régimen de patrimonio reservado de la mujer casada, su vivienda social, por ejemplo, pasa a ser parte de la sociedad conyugal y se liquida en partes igual para ambos. Pero si la mujer renuncia a los gananciales, esa vivienda queda exclusivamente para ella. En el caso de muerte de la mujer casada que tiene esta vivienda social bajo el régimen de patrimonio de la mujer casada, primero se debe liquidar la sociedad conyugal, es decir, entre el marido y los herederos de la mujer fallecida, y segundo, se aplican las reglas de sucesión, es decir, la vivienda pasa a constituir herencia para sus hijos. Eso ha sido la presentación del día de hoy con respecto a los deberes y derechos de los propietarios y copropietarios. Saludos, que tengan muy buena tarde.